Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la Academia de Cine y a las actividades de su fundación con motivo de los 36 premios Goya, en una tarde en la que tenemos como protagonistas a directoras y directores que están nominados por primera vez en la categoría de largometraje, porque aquí hay alguno que ya ha ganado un Goya, como Javier. Pero bueno, muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. Hemos estado viendo sus películas a lo largo de estos últimos días. Hoy veremos Libertad, la última de ellas. Y nos acompañan David Martín Santos, director de La vida era eso, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. Clara Roquet, directora de Libertad, bienvenida también. Hola, ¿qué tal? Javier Marco, director de Josefina. Hola, ¿qué tal? Y Carol Rodríguez, directora de Chavalas. Sé que todos vosotros habéis tenido una experiencia previa con el cine, no es la primera vez que os ponéis detrás de la cámara, porque todos sois directores y directoras de cortometrajes, pero quería saber cuál es el paso en el que uno se decide a pasar al largo, a contar una historia ya, digamos, de mayor metraje, las dificultades, las diferencias. ¿Cuál fue el impulso de cada uno de vosotros? Que muchos teníais experiencia en producción, en guión, como David, como Clara, ¿no? En el cortometraje de vosotros. Contadnos un poco de dónde surge esa necesidad de contarnos estas historias que hoy están nominadas. Empezamos, venga, por Carol mismo, venga. No, gracias. No. Pues, no sé, yo siempre había tenido claro que quería ser directora de cine, entonces, si quieres ser directora de cine, tu máxima ambición es hacer un largometraje. Luego es la capacidad o la posibilidad de hacerlo. Entonces, evidentemente, empecé haciendo cortometrajes que iba escribiendo yo. Al principio eran autofinanciados, luego ya con productoras un poco más profesionales, pero siempre era el largo, la gran ambición. Y Marina, que es mi hermana y es la guionista de Chavalas, tenía esta idea de este proyecto y era ella la que empujó el proyecto para hacerlo en un largometraje y para hacerlo profesional, porque yo ya estaba tan acostumbrada a la precariedad del corto, que era, bueno, yo lo haré como pueda, pues si lo tengo que hacer con mis propios medios, pues lo haremos, chavalas. Y ella fue la que escribió el guión, escribió el proyecto y lo enviamos a un concurso de CIMA. Salió finalista pero no ganador, y ahí encontramos una productora y a partir de ahí empezó el camino para desarrollarlo y para buscar la financiación, y al final, después de años, conseguimos rodarlo. Ese básicamente es el resumen de nuestra trayectoria. Años, habláis no sé, sí. Si, Javier, en tu caso también ha sido años hasta llegar al largometraje. Sí, básicamente ha sido como Carol también. Empezamos haciendo cortos y luego, pues en 2015, Belén Sánchez Arévalo, que es la guionista con la que siempre trabajo, pues vimos que había un plazo para un concurso y había que mandar la sinopsis de una página y entonces, surgió Josefina de ahí, y entonces lo cogieron fue Dama Ayuda, y entonces ahí estuvo un año Belén haciendo el guión. Y mientras seguíamos haciendo cortometrajes, y claro, luego en 2017 entró White Leaf, la productora, y con Sergi Moreno, y luego hemos rodado la película ahora en 2021, y con la pandemia y todo, pero muy contentos. Y sí, yo creo que si has hecho cortos, al final el proceso es lo mismo, lo único que tienes más presupuesto y más tiempo de rodaje, ¿no? Pero creo que al final si ya te sientes cómodo en el mundo del corto, la verdad es que yo creo que el largo lo tienes, no diría fácil, porque nunca es fácil, pero en cierta manera sí. Sí, decir que hacer cine es fácil es como una temeridad casi, sí, ¿no? Ahora sí, mismo, total, pero bueno. Totalmente. Clara, tú sí que tenías experiencia en el largo, sobre todo en guión, con Carlos Masset y con Jaime Rosales, por poner algunos ejemplos, pero pasar a la dirección de un largometraje, además de Las dimensiones de libertad, cuéntanos un poquito cómo te llegó a ti esto. Yo, en principio, no iba para directora, yo quería ser guionista, sigo queriendo ser guionista, de hecho me considero más guionista que directora. Pero sí que me pasaba que en mi faceta de co-guionista es una faceta que está como muy orientada a contar historias de la otra gente, meterte mucho en su punto de vista, en su manera de mirar, en su forma de contar, ¿no?
y que a veces había historias que sentía que eran muy mías, que pensaba, ¿quién va a querer hacer esto? ¿No? Como las veía muy, muy propias. Una de estas historias fue mi primer cortometraje, que es El Adiós, que es un poco la semilla de libertad. Con El Adiós empecé a explorar el tema de las mujeres migrantes y de los cuidados, de las cuidadoras, y en el proceso de casting del Adiós hubo bueno, yo estaba haciendo casting de actrices no profesionales porque básicamente no había ninguna actriz profesional para ese rol, porque son personajes que siempre quedan un poco fuera de campo de la narrativa tradicional. Entonces, ahí en los castings a las mujeres que trabajaban de cuidadoras salía siempre esta misma historia del gran trauma de haber tenido que dejar atrás a sus hijos en sus países de origen para venir a España a cuidar a otras familias, ¿no? Y es un tema que me tocó muchísimo, me pareció una gran metáfora del privilegio, de la falta del privilegio, y decidí que quería explorarlo en un largometraje. Cuando estaba escribiendo Libertad, también con la experiencia de haber dirigido El Adiós, ya lo veía mucho más desde el punto de vista de la dirección. También pensaba, es que esto, ¿a quién se lo doy? ¿No? Es que nadie lo va a querer hacer. Me parecía una consecuencia lógica terminar dirigiéndola yo. Y lo hice con la misma gente con quien hice los cortos, con Lastor Media y con Avalon, que nos conocemos muchísimo, tenemos una cosa como de familia, entonces fue un viaje bonito porque me sentí siempre muy acompañada por gente que tiene mucha más experiencia que yo, que creo que es muy importante como en el primer largo, ¿no? Como rodearte de gente que sepa más y que sean críticos. Y ha sido un viaje difícil, largo, pero también muy placentero. David, en tu caso, si habías tenido proximidad al largometraje más en televisión, ¿cómo ha sido la experiencia, bueno, sobre todo el largo documental para televisión, tu experiencia en esta historia de La vida era eso? Pues lo que voy a decir va a sonar a broma, pero es cierto. Yo cuando empecé a soñar esta película no tenía canas, ¿vale? O sea, ahora no parezco igual un director Nobel, pero prometo que empecé a hacer esta película pareciéndolo. De verdad, muchos años. Ha costado muchísimo. A ver, claro, es que esto que hablas, había una cosa con el tema de la duración, es como, yo que sé, igual esto de las... Para mí una película es un cortometraje de 22 minutos y es una película, este largometraje que es 109 minutos. Es verdad que es más complicado. Para mí, sobre todo, yo sí que hubo como un momento, sí que notaba más la diferencia, hubo un momento como un reto, que fue el enfrentarme a escribir un guión de un largometraje. Sí que eso me parecía como más complicado, porque los cortos casi me salían de un modo así orgánico, rápido, los escribía muy rápido, aunque siempre los cortos de ficción que he hecho son bastante largos. Y sí que me ha parecido como el proceso más complejo, ¿no? Conseguir escribir un guión. Pero luego, no sé, si es más complicado el tiempo, la producción, conseguir la financiación, sacarlo adelante pues ha costado una barbaridad y mientras pues hemos estado haciendo cortometrajes, pero bueno, es como si fuesen hijos todos e hijas, las tengo mucho cariño a todas las películas de corta duración, de documental, para televisión y ahora en este caso pues por fin este primer largometraje de ficción y digo, a este ritmo, si las cosas me van bien, igual consigo hacer 3 películas en mi vida de largometraje, espero que no, que esto anime un poco. Pero sí, el camino ha sido muy largo, demasiado costoso, ya estaba a punto de no hacerse. Os aburriría contando todo el proceso de tantos años, desde que surge el primer tratamiento y cómo ha pasado por diferentes productoras, hemos buscado dinero, hemos retrasado todo el tiempo, también un poco como en el caso de Clara y con Libertad, la pandemia nos ha obligado, creo que en vuestro caso no sé, pues a retrasar el estreno, pero también se retrasó el rodaje por problemas de financiación. Ha sido un proyecto que ha sido un proyecto muy frágil. Pero bueno, siempre digo que en esa fragilidad también se ha hecho fuerte porque al final lo sacamos adelante sí o sí. Y bueno, pues las adversidades a veces también motivan. Bueno, siempre las hay. Es como a veces, perdón que salto aquí. Sí, por supuesto. Que a mí me pasó justo antes de rodar Libertad. Llevo mucho tiempo trabajando en el guión, mucho tiempo, y soy bastante obsesiva con el guión, pues lo que he hecho siempre. Entonces, tenía un guión muy cerradito, ¿no? Y de repente, 3 meses antes de rodar, que creo que es algo que pasa bastante, estoy viendo que pasa bastante, me dijeron, tienes que cortar 10 páginas. Y yo, ¿qué? Que me parecía como cortarme un brazo. Sí, total. Yo prefiero cortarme un brazo y te lo doy ahora mismo. No lo puedo creer. Y al final, corté esas escenas y no las eché de menos en ningún momento. O sea, que creo que a veces las adversidades, ¿no? Y el hecho que te pongan ciertos límites se pueden convertir en virtudes también. Sí, a lo mejor quién sabe si lo formal también se convierte, porque dices, bueno, pues hay un planteamiento formal que a veces lo condiciona también mucho pues las limitaciones económicas, ¿no? O sea, yo tuve una asteria en todo el rodaje
Y igual si hubiese tenido una steady todos los días lo habría hecho de otra manera. Y al final es una película. Igual habría molado menos. Como, a mí me gustan mucho los planos fijos de tu peli. Y es lo un mismo, estilo, ¿no? llegaban los recortes, porque siempre llegan los recortes y era como, ¿cómo? ¿Pero cómo vamos a quitar esto? Pero Dios mío. Y luego lo ves con perspectiva y dices, o sea, las limitaciones tienen algo, ¿sabes? Te generan un marco en el que de alguna manera tienes que sacar el proyecto adelante y es como que te generan ya un espacio donde sabes que no te tienes que mover ahí. Yo no sé si habéis visto el documental que me parece muy interesante, de Lars von Trier, Las 5 condiciones, que lo hizo con un profesor suyo que le ponía a prueba sobre un cortometraje que se llama El perfecto hombre. Y entonces, bueno, Lars von Trier no sé, no le conozco, pero tiene pinta que tiene un puntito sádico, ¿no? Tiene pinta de intenso. Sí, de denso, intenso y un poquito sádico. O sea, como que le pone a prueba y juega con él y le empieza a poner pruebas muy complicadas, a hacer adaptaciones del mismo corto y las va sacando y se va haciendo cada vez más, ¿sabes? O sea, va dando seguridad. Y no sé si es el cuarto corto que le dice, ahora haz lo que quieras. O sea, ahora tienes la libertad, ¿no?, de hacer lo que quieras. Y ahí te puedes y es bloquear, el peor, con es el que eso, peor, sí. sí, es interesante. Entonces, bueno, en fin. Hablabas de las limitaciones, Carol. Creo que a ti la pandemia te obligó, bueno, a ti y a tu hermana, que además la tenemos por aquí, que es residente, igual que Javier, de la Academia de Cine, os obligó a reescribir la historia inicial que teníais, ¿no? Sí, yo estaba pensando en esas limitaciones y espero que no haya ningún productor en la sala y se acoja a eso, porque yo lo he pasado fatal con eso. Los productores... Sí, vaya. Mejor si no hay. Pero es que yo Nos he llorado gustaría mucho que no hubiese. O sea, O productores a los que les guste el riesgo, que también está bien, ¿no? pero siempre hay. Siempre hay, siempre hay. Pero es eso, que estaba harta de escuchar a mis productores. No, haz de las carencias, haz virtud. Y yo, constantemente. Y entonces venía una pandemia. Y venga, de esta también haz una virtud. Y yo, no, ya no puedo más. Me va a dar un tutu. Y si tú tuviste... A ver quién lo pasó peor de las dos. Si tú tuviste que cortar 10 páginas, nosotras 25. Wow. Al empezar, y era, no sé, 4 semanas de empezar, Marina. Un mes, sí, un mes. Marina llorando, literal. Y bueno, nada, pues lo hicimos. Y es verdad que luego no los echo de menos, incluso ganó, porque quitamos personajes accesorios, que la Marina se lo había currado, máximo, todo eso estaba muy pensado, pero luego no lo hemos echado de menos, es verdad. Pero luego vino la pandemia y de repente nuestras actrices principales no se podían juntar con los figurantes y faltaba por rodar una boda, una comunión, un trío y los productores, no, de las carencias virtud. Y yo, no puedo más, esto no puede salir bien, no tiene sentido, es un guión muy meditado para ir cambiando las cosas así. Pero no, hay escenas que son mejor con esas limitaciones. Precisamente la del trío, bueno, iba a ser una cosa, no sé si la habéis visto, pero hay un trío en la película, iba a ser una cosa más física, más los actores tocándose y no se podían tocar con el figurante. Y entonces Marina y yo pensamos, a ver cómo lo hacemos, y pues nada, que no se toquen, que le dé con un palo de escoba y que lo eche así. Y esa escena me parece, o sea, da como una cosa extraña, da como una grima, esas distancias, que eso ganó. Pero yo, si me preguntan, preferiría no tener limitaciones en la vida. Javier, pero siempre habrá. Tú tuviste mucha limitación en el rodaje, en la historia. Bueno, nosotros también íbamos a rodar en 2020, claro, pero decidimos esperar a 2021, ¿no?, por la pandemia. Y creo que fue mejor, o sea, haber tomado esa decisión. O sea, yo siempre suelo poner el lado positivo, ¿no? Es decir, es verdad que siempre hay limitaciones. Nosotros también tuvimos que cortar páginas, pero también fue positivo. O sea, es verdad que luego, o sea, vas a la esencia de la historia, ¿no? Muchas veces escribes de más y luego resulta que al final no te hace falta, ¿no?, esas escenas. Y a nosotros nos vino bien, o sea, tampoco las echamos de menos, ¿no? O sea, que muy, muy bien por ese lado. Y luego, sí, siempre hay... el día anterior del rodaje, pues no teníamos un autobús que no sonara mucho, ¿no?, porque buscábamos uno eléctrico para los diálogos y no se encontró. Entonces, ¿qué hacemos, no? Pues tuvimos que replantear las escenas, hacer unos frenazos para que los diálogos fueran cuando no está en movimiento el autobús. Es decir,
hacer cine yo creo que al final es pues eso, ¿no? Esquivar los obstáculos y hacer creativamente lo mejor posible con lo que tienes, ¿no? Entonces, también una película con un presupuesto, bueno, limitado, ¿no? Que creo que pues todos, ¿no? Tenemos los que estamos aquí. Entonces, bueno, pues al final tienes que intentar con lo que tienes pues hacerlo, ¿no? Pero prefiero, o sea, yo, no sé, desde mi punto de vista creo que es mejor pues no perder energía, ¿no? En quejarse, sino en buscar alternativas y seguro que siempre las hay, porque al final el cine tiene algo mágico que hace que todo surja luego, ¿no? Y además con un equipo que está contigo, que te arropa y que gracias a ellos la película sale y al final una película es tan buena como tu equipo, ¿no? Entonces, la verdad es que ellos siempre estuvieron a tope, ¿no? en el rodaje y si algún día te veían como que estabas inexperto, ¿no? Porque es tu primera película, pues te ayudan y sale adelante, ¿no? O sea que súper agradecidos también al equipo. Todos habéis contado con equipo técnico maravilloso, pero también con un equipo artístico excepcional. De hecho, también tienen nominaciones en las cuatro películas. Quería saber la relación con ellas, porque ellas son muy importantes en las 4 cintas. Petra, Emma, bueno, Carolina, Almudena, todas, Nora, Nicole. Contadnos un poco la relación, porque claro, vosotros cuando llegáis como directores noveles con gente tan experimentada como Emma, como una Petra, como una Nora Navas, como una Carolina Juste, ¿cómo sentís y cómo fue la relación con todas vuestras protagonistas? La mía empezó mal. Bien. Porque me dijo que no quería hacer la peli. Y no me lo esperaba. Fue un golpe bastante fuerte. Pero lo acabado, vamos, estamos locamente enamorados ahora, Petra y yo, el uno del otro. O sea, bien, o sea, en fin, es una anécdota, ¿no? La verdad, en fin, una suerte en general, en mi caso. Sí, eso es la anécdota de que dijo que no, bueno, en fin, lo contamos siempre, ya lo cuenta, y no lo esperaba porque, joder, es muy goloso el papel y tal, y a través con la frialdad de los representantes, que no tienes ese contacto directo, no, que no lo va a hacer, digo, pero ¿cómo que no? Y nada, pues eso, como llevo toda la vida trabajando la aceptación, pero menos mal que aquí pues soy un poco desobediente y nada, insistí y cuando nos vimos, pues bien, todo fenomenal. Y la verdad es que no sé qué decir. Es que ha sido maravilloso con todo el elenco, la generosidad, lo que he aprendido con ellos, con Ana, con Petra, con Ramón Barea y sobre todo con Ramón y con Petra, que con la experiencia que tienen y todo lo que llevan, la confianza, siendo una primera película, la confianza que depositaron, el compromiso que tienen y la ilusión con la que trabajan. Y ojo, yo quiero ser como ellos, ¿no? O sea, llegar a los 70 años y estar con esta ilusión con la que trabajan ellos. Y nada, la verdad es que ideal, en mi caso. A mí también me emocionó mucho justo eso de trabajar con Vicky Peña y con Nora Navas, que sentía que las dos eran una más del equipo, era un equipo muy joven, con las niñas, además que son dos actrices que tienen la generosidad y la falta de ego suficiente como para asumir plenamente que ellas no van a ser la prioridad, ¿no? Que en la película la prioridad eran las niñas, pues son actrices, las niñas adolescentes, pues son actrices no profesionales. María Morera sí que tiene un poco más de experiencia, pero bueno, pues ellas tienen muchísima experiencia versus las niñas y se pusieron completamente al servicio y confiaron mucho. Yo me siento muy agradecida porque al final esto es la primera película, no sabes, ¿no? Y hay algo de confiar en tu mirada, de confiar en lo que estás haciendo y de entregarse, que me parece muy generoso y es algo por lo que estoy muy agradecida. Aparte hicieron una cosa que me parece que lo que ocurre delante de la cámara es a veces tan importante como lo que ocurre alrededor, durante, detrás, ¿no? Que es hacer familia, hacer piña, buscar esta complicidad, generar estas relaciones, para que todo, o sea, era muy importante en ese set que las niñas se sintieran muy cómodas todo el rato, porque creo que mucha parte de trabajar con actores profesionales, no profesionales, es conseguir que se sientan muy cómodos, que no sientan vergüenza, porque desde ese lugar no pueden trabajar, necesitan como sentirse muy cómodos. Entonces, todos teníamos esa necesidad de generar un espacio muy seguro en el set y de generar mucha familia. Y ellas se entregaron a eso también, que en principio no forma parte de su trabajo, ¿no? Pero lo hacen porque saben que ese plus detrás de la cámara se ve después delante de la cámara y también porque son muy buenas personas. Que eso me parece muy importante, lo de trabajar con buenas personas. Es un gran aprendizaje.
y que en un momento dado también tengan la profesionalidad. O sea, para mí todos los personajes de una película no son más largos o más cortos, tienen más tiempo, pero para mí son todos muy importantes y en mi caso me gusta mucho trabajarlo porque además lo disfruto, la historia de los personajes. Y claro, yo llamé a actores, actorazos que hacen papeles cortos y estoy súper agradecido. Y también, en el caso, yo que sé, por ejemplo, Ramón Barea, que hace un papel más secundario. Es como esa generosidad de entregarse. Y lo que digo es como si fuese un puzzle, saber, pues bueno, a veces en la vida te toca estar en el centro del puzzle, pero el puzzle es importante que esté entero y también que tenga la profesionalidad de ponerse en otro lugar, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Ramón, te voy a contar esta anécdota. Es que un día ensayando, pues nada, sí, pues nada, me voy, desde Bilbao. Y que acabamos de ensayar y que se iba a Bilbao en coche. Porque, y había venido al ensayo en coche. Y dice, pero bueno, ¿pero qué haces, no? O sea, pero así tan natural, ¿no? Y con una ilusión y un amor a su profesión que es maravilloso. Javier, cuéntanos tu experiencia. Sí, bueno, con Emma Suárez, es que mientras estábamos con el guión, claro, el primer personaje que surgió fue el de Berta. Entonces dijimos, bueno, pues como ha sido el primero, vamos a pensar en el actor, o sea, en la actriz que queremos que lo haga. Y los dos queríamos, o sea, pensamos en Emma Suárez. Pensábamos que iba a ser complicado, pero bueno, queríamos intentarlo, ¿no? Y la verdad es que luego le mandamos el guión y a través del representante, y a la semana y media dijo que sí. Entonces fue como pues no sé, fue algo que siempre recordaré, ¿no? Porque fue como muy rápido y además dijo que sí. Entonces, claro, cuando ya el proyecto ya empezaba a subir de nivel, ¿no? Y entonces ya luego había que buscar a ese Juan que tuviera química con Emma Suárez y viendo una escena de una película que tiene él en un interrogatorio, pues ahí se le veía esa fragilidad que además tiene Roberto como persona y le venía genial al papel. Y nunca habían trabajado juntos, también eso me motivaba porque bueno, es una pareja nueva y a ver, ¿no? Y siempre está ese riesgo de que no haya química, pero la verdad es que el primer día que pusimos la cámara delante de ellos, es que era brutal, ¿no? Y luego en los ensayos, claro, ya se iba haciendo esa química porque sí que tuvimos muchos días para poder crearla. Carol, ¿y en tu caso te hicieron caso las chavalas? Sí, pero justamente yo creo que una de las cosas que más me intimidó de pasar del corto al largo es estar con actrices tan reputadas y que evidentemente tenían muchísima más experiencia que yo y habían hecho muchísimas más pelis que yo. Pero luego lo que dice Clara es verdad de la importancia de trabajar con buenas personas. Ella, Vicky, luego la protagonista de la película, tenía clarísimo que si no parecían amigas de verdad, la película no iba a funcionar, no habría peli. Y ella fue la que creó la magia. Y además todas estaban a favor las unas de las otras. Es muy generosas trabajando con ellas, porque sabían que se tenía que crear esa complicidad, si no se iban a ver en la pantalla. Y es eso, que me siento muy agradecida a ellas y es la importancia de cómo trabajan ellas y de lo buenas y lo generosas que fueron con ellas. Así que una experiencia también maravillosa. Qué bien. Como sabéis, los encuentros en la academia son abiertos al público y podéis preguntar si tenéis alguna inquietud y ellos supongo que estarán dispuestos a contestaros. Levantáis la mano y os acercamos un micrófono y si no, pues seguimos aquí. ¿Seguro? Mira, por aquí hay una. Mira, te pasan. Gracias. Quería preguntarle a los chicos si no os sentís intimidados porque en los últimos años todas las vencedoras han sido mujeres. Tú primero. Yo estoy encantado con que haya mujeres y que estén haciendo cine y me parece muy bien. No me siento intimidado. No, yo igual. O sea, al final las películas tienen que ser, o sea, las mejores y bueno, pues yo creo que da igual, ¿no? Que seas hombre o mujer. Y la verdad es que encantado, ¿no? de estar aquí. Yo lo único que siento es que no nos premien a todos. O
sea, yo creo que esta cosa de que solo pueda quedar uno, que seamos... Un exequo. Y además un año que ha sido una cosecha buenísima, de cine buenísimo. Sí. Y de óperas primas que podrían estar aquí, porque hay muy buenas pelis este año y bueno, siempre todos, pero ha sido una buena cosecha. Y digo, esto de que de una me parece un poco... O sea, Bueno, desde aquí nos gusta decir que la nominación es el premio. Pero Sí, totalmente. Incluso con que solo haya 4 nominados, ¿no? Sí, Siempre sí. de repente hay otras óperas primas este año increíbles que no están nominadas y dices, bueno, yo qué sé, al final es que es un número, es una convención y es así. Y vosotras, aprovechando la pregunta, ¿vosotras os sentís presionadas porque las últimas ganadoras de la categoría han sido mujeres? No. Con esta hermandad que se supone que se ha creado entre las directoras. Cero presión, mucha alegría de que esto pase ya era Claro, hora, ¿no? exacto. Y además que parece que ahora seamos siempre las mujeres las que están en noveles y que van ganando, pero el porcentaje, creo que somos el 14% de Es que mujeres eso es muy directoras. fuerte, O sea que no hay que intimidar a nadie, somos Hay el 14%. un efecto espejismo ahora, ¿no? Sí. Como de, bueno, hay paridad en Sí. este, por lo No hay menos en paridad esta para ni de categoría, coña. pero es el Lo siento. 14%. Entonces, ahora hay muchas mujeres dirigiendo. Yo, ¿muchas? No. ¿Cuántas? Porque es el 14%. Creo que es tan importante mirar las cifras al final, porque es verdad que a veces se genera una falsa sensación de, pero ya está, ¿no? Ya hemos llegado a la paridad. No es cierto. Y aparte hay un tema de diferencia de presupuestos muy grande a los que accedemos las mujeres y los Claro, hombres. y parece que rodamos Que peor. aquí ha abierto un melón interesante. Sí, uy. Cuidado. Bueno, podemos ahondar en él o damos paso a la pregunta del público. En lo que sí que coinciden vuestras 4 óperas primas es que están protagonizadas por mujeres y por mujeres de diferentes edades. Están adolescentes, treintañeras, maduras y bueno, más madura, en el caso de Petra Martínez. Y luego otra cosa que nos ha llamado la atención es que los 4 han pasado por festivales, por 4 festivales distintos, porque habéis pasado por Cannes, por Sevilla, por San Sebastián y por Málaga. Ahí va. Y más, pero sí. Ahí va. Contadnos si queréis. pues no sé, esto, lo de los festivales, pues bueno, es que son 4 buenas películas, 4 buenos festivales, que sean mujeres, pues bueno. Bueno, en el caso de Josefina, Es una también pareja, es una ¿no? cosa ahí, ¿no? Sí, bueno, es verdad que también está compartido con Roberto Álamo. Con Roberto, pero, sí. Pero bueno, sí, es verdad que al final el personaje de Berta tiene muchísima importancia, sí. Bueno, que en cualquier caso está claro que el universo femenino está cada vez más presente y me parece maravilloso. En el cine, como en forma de protagonistas, ya no te cuento de mujeres ya encima con la edad de Petra, creo que también no hay muchos papeles, ni ha habido muchos protagonistas en la historia del cine protagonizados por mujeres mayores, entonces me parece maravilloso. Yo a favor de la diversidad y a favor del mundo femenino totalmente, porque me parece maravilloso. En todas, en fin, que esté en el cine, que estén los protagonistas, que estén las directoras y que esté en todo, en general. Sí, porque me parece sano, vamos, maravilloso, claro. Y ya no una cuestión de justicia, una cuestión de que para la vida, ¿no? Que A esté veces se cae en presente. esta cosa que es interesante, ¿no? Como de que no sé si como hombres a veces os sentís increpados de porque has hecho una historia desde el punto de vista de una mujer. Y a mí me parece que tenemos que empezar a romper eso, ¿no? Porque a mí me gustaría mucho, de hecho la próxima película que voy a escribir es desde el punto de vista de un hombre de 50 años, ¿no? Y quiero mucho explorar ese punto de vista y no creo que como mujer, o sea, creo que somos creadores con empatía y somos tan capaces de escribir personajes femeninos como masculinos, como hombres o como mujeres. Como piensas, uno de los mejores libros escritos sobre una mujer para mí es Ana Karenina y lo escribió Tolstoy, ¿no? Y es como, y hay muchos ejemplos de eso a lo largo de la historia. Y creo que está bien, ¿no? Empezar a romper esas categorías o también, ¿no? Esta cosa de las chicas hacemos películas sensibles. Y es que tengo muchas ganas de hacer una peli de tiros un día. Sí, por ejemplo. Y no me contratan, ¿sabes? Eso, y con Bueno, un primero- protagonista, Un día. con un protagonista así muy machista también. O sea, a mí me parece que está muy bien que las miradas y las perspectivas sean diversas Un también. protagonista muy machista. ¿Eh? Que me interesará ver que si tu protagonista encima es machista, quiero decir que Ah, ¿por no, qué no, no? No lo es. Bueno. Quiero decir que también, o sea, que el espacio del cine, por favor, que se sigan contando historias de hombres machistas, ¿no? O sea, o lo que sea, que se toque todo. O sea, que al final el cine, como el arte, tiene que ser un espacio donde quepa todo y todas las perspectivas, sin duda.
Aunque películas de hombres machistas ya hay suficientes. No, pero bueno, quiero decir. Enough. También, La cuota ya está. Por aquí tenemos otra. Que no se convierta en un Ay, tabú, ay, ay. lo amén. Nada, enhorabuena a los 4 y a mí me gustaría saber si al ver vuestra película ha habido alguna secuencia que os haya sorprendido, que habéis planificado de manera diferente y que al haberla ya montado y verla, ¿no?, en pantalla os haya marcado, os ha llamado la atención de alguna manera en especial. Javier. Yo tengo una que siempre hablo de esa, pero hay una secuencia donde la vais a ver después, que es Nora y Libertad están en la cama, Libertad vuelve de fiesta. Es una secuencia que yo tenía escrita como una secuencia dramática y pues para mí uno de los procesos de aprendizaje por los que pasé en la película fue aprender a soltar un poco el guión, porque venía del guión y que el guión, eso era mi Biblia, estaba ahí agarrada cuando tenía dudas, pero el guión pone esto. Y la había escrito como es una escena dramática, ¿no? Y era última secuencia del día, las niñas están como les agarró la risa tonta, ¿no? Las dos en la cama, jaja, y se reían, y no me estaban haciendo caso. Y era como, seriedad, por favor, es una escena dramática. Y no había forma, y ya se estaban como riendo de mí, y empezaron y también con la risa. Y dije, un momento, esto que está pasando es muy divertido y es muy único, ¿no? Y es como una cosa muy no sé, como muy específico de estas dos chicas, de esta amistad, porque se están riendo genuinamente juntas. Y es una escena que refleja muy bien la complicidad. Entonces dije, ya, deja el guión, mira lo que está pasando, que es mucho más interesante, y dejarles improvisar. Y fue como, lo que queráis, les di como 3 premisas, que pase esto, y hay una escena que es completamente improvisada, es la única escena completamente improvisada, y es una de mis escenas favoritas. Y se están riendo como locas. Javier, Carol, Bueno, David. No, vale. Bueno, en fin, así por ser rápido. Has visto, ¿no? La vida era eso. La de la playa, es una anécdota, pero en la de la playa habíamos localizado en otro sitio y el día anterior acabamos el rodaje, como además tuvimos muchos problemas, a las 5 de la tarde y teníamos que rodar a las 5 de la madrugada con el amanecer y demás, y me habían dicho, joder, hay medusas y tal. Y íbamos a rodar en el playazo y dije, a ver, me voy a acercar. Y bueno, aluciné, había una plaga y además había levante y se tenían que meter en el agua. O sea, y era increíble, o sea, era una cosa y no había visto cosa igual. Y entonces yo llamé al ayudante de dirección y le dije, tío, no podemos rodar aquí. ¿Pero qué dices? No sé qué. Habíamos tenido problemas ese día. Y cogí el coche y me puse a buscar una playa. Llamé a un amigo que tiene un club de buceo y le pregunté, tío, dime un sitio, por favor, donde no haya tanto levante. Como esto de que buscar una solución. Y llamaba al productor y era como, déjame en paz, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que no vamos? Pues ya tenemos algo, ¿no? Que es que no se pueden meter en el agua, de verdad, que era una cosa terrorífica lo que había. Y nada, me puse ahí a buscar una playa por el Cabo de Gata, iba de una en otra, hasta que llegué a la playa de Montsul, que además es la playa donde se ha rodado ahí bastante. Una de las escenas de la tercera parte de Indiana Jones, que es una playa muy bonita, y sin localizar ni nada, y sin hacer loca, no sabíamos exactamente el sol, cómo iba a salir. Pues bueno, a las 10 de la noche ya vuelvo, insisto, digo que nos vamos a rodar al playazo, a Montsul, y era, pero estás loco, sin permiso, sin nada, ¿verdad? Y al final, menos mal que accedieron y tuvimos ya la gente dormida a cambiar todo eso y sin permisos, con el riesgo que se suponía, pues ahí nos fuimos. Y luego fue todo muy mágico, o sea, cuando acabó el ayudante de dirección literalmente se puso a llorar de la emoción, de la tensión que se generó. La Guardia Civil llegó allí, nos van a echar, no había tantas medusas, el sol por dónde va a salir, y al final el sol salió por detrás de una duna, o sea, fue todo como... Se dio una situación de estas. Las medusas se apartaron. Las medusas se apartaron. Yo dije, a ver, había alguna medusa, y yo iba como, hostia, que las medusas y tal, y cada vez que se metían en el agua decía, ay. Pero no había alguna, pero no como lo del playazo, que era una cosa. Pues es que como yo había planificado todo diferente y todo fue diferente, pues todo al final fue una sorpresa. Pero bueno, por decir una secuencia, en el discurso final de Marta, la protagonista de Vicky Luengo, fue un discurso que era muy importante para la película, y yo no había ensayado con ella, y también el tono era muy, muy específico.
es como el clímax. Y ella lo hizo, sus amigas la tenían que estar mirando ahí, también se pusieron a llorar mientras que hacía el discurso final. Yo me puse a llorar también y fue toma única, porque luego lo intenté volver a hacer y empezó a entrar el sol, ya no servía, y nada, dije corten ahí con los ojos llenos de lágrimas, como con las actrices, ¿no? Y fue muy emocionante. Qué bonito cuando eso sucede, ¿no? Sí. Javier, cuéntanos tú. Sí, bueno, nosotros al principio de la película había una escena en el autobús, ¿no? De la manera que Juan conoce a Berta, y era una manera mucho más compleja porque había un altercado y entonces ella tomaba cartas en el asunto y entonces era lo que le atraía a Juan de Berta, ¿no? Pero bueno, ese día fue muy complicado, estaba lloviendo, luego sol, nublado, sol, no pudo salir bien. Ya en rodaje nos dimos cuenta de que eso seguramente no iba a quedar bien. Entonces ya en el montaje ya vas y dices, efectivamente, porque es verdad que la sensación que tienes en el rodaje luego en el montaje muchas veces, desgraciadamente, suele ser el mismo, ¿no? Y bueno, entonces lo que tuvimos que hacer es hacerlo más simple, ¿no? Una mirada de Juan a Berta y quitar todo el altercado que había en el autobús. Y bueno, luego lo vemos y muchas veces menos es más y al final nos gustó cómo quedó la escena. Pero algo que en guión parecía como indispensable para abrir la película, bueno, luego te das cuenta que hay otras maneras de empezar y que a lo mejor no tienen por qué ser así, ¿no? Es verdad que bueno, como decía Clara, ¿no? Que muchas veces te metes en el guión pero luego surgen cosas en el rodaje y hay que estar atento a cogerlo, ¿no? Y si mejora la peli, pues adelante. Pero vamos, que los accidentes son oro, ¿no? Sí, total. Hay una pregunta arriba. Bueno, yo quería daros la enhorabuena a todos y quería preguntar realmente de dónde nace la idea, si está inspirado en algún hecho de vuestra vida o en algún acontecimiento. A ver quién empieza. Carol, venga. Pues tiene bastante material personal la película. Para empezar, es que está escrita con mi hermana. Bueno, está escrita por mi hermana, ella es la guionista principal. Y yo siempre, yo soy del barrio, nosotros somos del barrio que sale en la película, siempre hemos hecho proyectos en el barrio, reivindicando la belleza que la gente normalmente suele ignorar de esos barrios periféricos, que para mí era obvia cuando camino por la calle y había hecho fotografías, había hecho cortometrajes, era una obsesión ese barrio. Y Marina, por su lado, tenía la obsesión de sus mejores amigas. Y era la época que estábamos viendo mucho Girls y dijimos, ¿y unas Girls en vez de Nueva York en Cornellà? ¿Cómo sería eso? Y se fusionaron las dos ideas y ahí salió Chavalas. Bueno, en mi caso tiene que ver con el primer germen, siempre lo cuento y luego igual me pongo un poquito trágico, pero bueno. Tiene que ver con trágico, en fin, con mi madre, porque la protagonista de La vida era eso, pues es de la generación de mi madre y ella fue un poco la principal inspiradora, aunque por supuesto la película no es solo habla de ella. Luego en el proceso de trabajo y de elaboración del guión a lo largo del tiempo, incluso yo no sé si estaréis de acuerdo, a veces lo del vínculo, cuando tienes un vínculo emocional muy cercano, también tiene a veces ciertos peligros, ¿no? Con la perspectiva un poco. Pero sí que ese fue un poco el motor. Mi madre, que pertenecía a esa generación, y la idea surge cuando ella literalmente, la diagnostica una enfermedad terminal y la estoy yo cuidando, porque además quiso morir en su casa, muy valiente, y en ese proceso de acercamiento, en ese momento de la vida, y supongo que ya empezaba ahí un momento y un proceso ya de duelo, ahí se me ocurre esta historia de estas dos mujeres. No sé, los que ya hayáis visto la película, que hay esa primera parte de la película de dos mujeres de distintas generaciones que se encuentran en la habitación de un hospital y se genera pues esta relación intergeneracional que de algún modo yo entiendo que estaba también proyectando mis cosas y de algún modo también la película tenía algo de terapéutico, ¿no? También un poquito para
ahí estaba. También es una reflexión que hago a posteriori, pero vamos, sí que tiene un vínculo, porque luego me dicen, pero bueno, un chico tan joven, su primera película, ¿qué hace contando la historia de una señora mayor? O como dice Petra, que tiene la sospecha de que hay una negra detrás que ha escrito el guión, porque yo no lo entiendo. Y tal, y digo, hombre, a ver, hay cercanía, nada más y nada menos que tu madre, que pertenecía a esa generación, y yo quise saber más. Ella no me lo transmitía, supongo que con ese afán de los padres de proteger pues lo que ella había vivido, y yo quise saber un poco más de lo que ellos habían vivido y de su contexto, en el caso de estas mujeres que nacieron pues en los años 40 y que vivieron, pues en fin, tenían esos problemas de emancipación, y ahí surgió. En mi caso, lo he contado un poco antes, que surgió de ese proceso de casting de mi primer corto, del Adiós, pero sí que yo al principio empecé a escribir una historia que era la historia de Libertad y de su madre, o sea, del reencuentro entre esta chica de 15 años que llega a España y se reencuentra con su madre, que era Rosana, y en un momento me di cuenta de que no podía contar esta historia desde ese punto de vista porque era demasiado apartado del mío, no lo conocía suficiente y sentía que me estaba como apropiando de un punto de vista que no era el mío. Y por otro lado tenía otro guión que se llamaba Todos esos veranos, que era un guión sobre la relación entre Nora y su madre, como esta niña privilegiada, que en un momento en que su familia está desapareciendo, es un mundo que se está derrumbando poco a poco. Ninguno de los dos guiones funcionaba por separado, y tuve un profesor, cuando estaba estudiando, tuve un profesor que me dijo, claro, es la misma historia, estás escribiendo la misma historia y no te estás dando cuenta. Y ahí, al juntar los dos guiones, encontré un buen conflicto, o un conflicto que funcionaba, ¿no? Que había un conflicto que es la diferencia entre las relaciones con sus madres que han tenido estas dos niñas, la diferencia entre el privilegio que han tenido la una y la otra, y ahí de repente empezó a funcionar. Es un poco la génesis del guión. Y bueno, en caso de Josefina, pues empezamos con el punto de partida del principio, que es... nosotros íbamos en un autobús a casa de unos amigos ahí por la Sierra de Madrid, y vimos que todo el mundo se bajaba en una parada, y era la de la cárcel de Soto del Real. Y entonces, claro, luego nos quedamos nosotros solos en el autobús, ¿no? Entonces vimos que esa gente pues serían familiares, ¿no? Que iban a visitar a los presos. Entonces, bueno, eso nos impactó un poco de cierta manera, y de ahí surgió el primer personaje, que es Berta. Y luego ya salió el funcionario de prisiones también, pero bueno, lo que queríamos era como meter dentro de la película cosas que nos interesen, ¿no? O sea, como creadores y espectadores nos interesaría contar, y para esta película queríamos contar el tema de la soledad, de cómo conectar con otro ser humano, la falta que hace a veces un abrazo, ¿no? Y después de la pandemia, pues desgraciadamente ya más. Y entonces, bueno, ya fuimos metiendo como esos temas dentro de la película, pero cómo comenzó fue eso, ¿no? Ese viaje en el autobús, yendo al norte de Madrid, y bueno, ahí empezó todo. Tenemos una última pregunta. Bueno, más que una pregunta, es una afirmación para el director de La vida era eso, y es que las mujeres mayorcitas te agradecemos muchísimo ese papel, porque aparentemente los papeles son para esculturales, jóvenes y tal. Así es que, bueno, fenomenal, me encantó. Gracias. Fenomenal. Pues como apuntaban, vuestras películas han pasado muy exitosamente por muchos festivales, ganado premios en Sevilla, Festival de Cannes, Festival de San Sebastián, premio en Málaga. Quería saber, para terminar, bueno, ¿cómo os tomáis esta nominación y todas las nominaciones que han tenido las películas, ya que estamos en la Academia y que el día 12 pues estaréis un poquito nerviosas y nerviosos, digo yo, no sé. Pues con mucha ilusión, ¿no? Sí, como solo poder como ir y estar allí me parece súper emocionante. Sí, porque como decías antes, es que es eso, que la nominación es un premio, pero total, porque las óperas primas brillantes que había este año eran muchísimas, podían estar en este lugar muy tranquilamente. Entonces, eso ya es un premio para mí. Sí. Todos los reconocimientos, bienvenidos. Gracias, ¿no? Un reconocimiento en forma de comentario, en forma de nominaciones, de premios, y luego es un juego, ¿no? O sea, que digo, sería más justo que, insisto, que
todos, los 4, incluso 8, fuésemos premiados, como un buen, ¿no? Pero bueno, es un reconocimiento y es para celebrar y pasarlo bien. Vamos, yo me lo estoy pasando bien. Sí, sí. No sé vosotros. En general, así, ¿no? Con esto, bueno, Petra dice, ojalá durasen un año las nominaciones, ¿no? Pero está con... ¿verdad? No. Para vosotros entiendo que maravilloso, para la Academia nos moriríamos, creo. Javier, cuéntanos tú, porque además tú ya tienes un Goya, es tu segunda nominación. No, bueno, o sea, igual que lo cuentan los compañeros, al final es una alegría. Es verdad que era muy complicado este año también. O sea, había peliculones que podían estar aquí en vez de nosotros o con nosotros o como sea, ¿no? Pero es verdad que eso pues te da alegría y sobre todo yo creo que fuerza para poder seguir adelante y seguir pensando en encontrar más historias que al final es lo importante. O sea, que los premios te lleven a más historias y que te puedas dedicar a esto, que yo creo que desgraciadamente no es muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, ojalá ese sea el objetivo, ¿no? Bueno, para nosotros ya sois ganadoras y ganadores y os agradecemos muchísimo este tiempo en esta tarde y disfrutar de aquí al día 12 de febrero. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.